Hola, soy la Polilla Tejedora. Y yo soy Balwan y esto es El patrón de Turing. Por fin. Por fin nos salió bien. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you. Sí. Oye, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? De nuestra experiencia el fin de semana. Sí, yo creo que da para saltarnos la parte más fome o aburrida de qué hemos estado haciendo, Sí. fuera del tema de lana, y hablemos un poco de nuestra aventura, experiencia. nuestra aventura. Bueno, introducirlo, recordarles que la semana pasada les comentábamos que teníamos nosotros esta intención de tratar de hacer o intentar hacer todo un poquito más consciente, todos los procesos más conscientes, sustentables, dentro de lo posible. Entonces eso nos había motivado para bueno, y también para valorar todos los procesos que conlleva el tejido. Así que uno de nuestros objetivos fue teñir nuestra propia lana, y en base a un proyecto elegimos un proyecto de tejido, elegimos la paleta de colores. Bueno, tú la elegiste. Hicimos varios, claro. Planificamos un poco mejor el tema del tejido en este caso, y como lo planteamos como un pequeño proyecto más organizado. Exacto. ¿Cierto? Para hacerlo más adelante. Compramos las lanas, compramos los lana, tintes. los tintes. Fue toda una aventura. Sí. Hacer todo eso, pues, de buscar los colores, que un poco habíamos comentado antes, la elección de los colores, pues, el tema de las paletas de colores, que eso ya pueden escuchar en los podcasts anteriores, escuchar el tema de lo invernal, lo otoñal y todo eso. Nuestra paleta de colores, Nuestra que no paleta sabíamos cuál era. De colores falsa. Sí. Todo eso. Y bueno, elegir los colores. Bueno, la parte del diseño también le comenté un poco. Ahora, ¿cómo se dice? El patrón, digamos, no lo domino mucho yo, el patrón de tu chaleco o jersey, o bueno, tiene varios nombres. El suéter, sí. Suéter. No lo conozco mucho, conozco la forma nomás y el dibujo, pero no sé muy bien cuánta lana se ocupa y todo eso. Tú dominas más eso. Pero sí, pues fue entretenido ver el tema de las tinturas. Bueno, para empezar, yo no sabía creo que lo comenté, pero no sabía el tema de la tintura de lana, que es una tintura especial. Claro, empezamos a averiguar en realidad entre los dos, empezamos a estudiar, vimos videos de cuál era el procedimiento básico para teñir lana. En realidad no es muy complejo, pero pero es algo nuevo. Igual era algo nuevo, entonces sí. Como es algo nuevo, uno igual tiene como ciertas consideraciones, que será todo, me estarán diciendo todo. Además siempre está el miedo, yo tenía el miedo al menos, de que tú eligiéramos los colores y fuera todo bien planificado, entre comillas, y salieran colores como que no muy random, ¿cachai? Demasiado poco fiel a nuestra idea. Sí, porque al final lo que vimos, bueno, teníamos que elegir los colores dependiendo de la paleta, o sea, de la carta de colores disponible en la página del lugar donde comprábamos las tintes, las anilinas. Entonces no había mucha anilina, no había mucha anilina. Entonces teníamos la restricción de que ya éramos invierno. Sí, de que muchas restricciones. De que ya no teníamos paletas ni de primavera, verano, ni otoño. Éramos muy al modo de Chile, con mucha restricción. Exacto, todo muy restringido. Y además que obviamente que el local, la tienda que vende las anilinas no tenía por paleta ni por estación. Tenía un par de colores y había que un poco improvisar con eso. Después se nos ocurrió el tema de la mezcla de colores, ¿te acuerdas? Que en primera instancia tratamos de buscar la paleta que fuera la que estaba ahí, la disponible, elegir los colores que nos parecían buenos. Claro. Pero luego vimos, que podríamos haber hecho en realidad una paleta, o sea, haber comprado los tintes que son los tres colores, primarios. Y haber hecho eso, a riesgo de que creo que estábamos demasiado ansiosos y un poco inseguros respecto al proceso de niño. Además que, bueno, la lana igual es un producto súper valioso por todo el proceso que conlleva tenerla, entonces igual no nos queríamos como equivocar
sobre todo que esto era para un proyecto asignado, pues era para un suéter, que era en color work, o sea que tenía que tener los colores que contrastaran, pero que a la vez combinaran. Sí. Si nos salía un color nada que ver, igual podíamos, o sea, esa lana iba a quedar para otro proyecto, pero igual íbamos a perder, no teníamos infinidad de lana para teñir. De hecho nos pasó. Ahora sí, de hecho nos pasó, pero menos mal no la embarramos. De hecho ahora podemos empezar a comentar el tema de las tinturas, porque sí, ya más bueno, tú lideraste el proyecto de las tinturas. Claro, fui el designado. El designado para cometer los errores. Claro, cualquier error era culpa de él. El presunto culpable. Sí, exacto. Claro, porque escogimos un color que fue... Bueno, escogimos 3 colores. Empecemos ya al tiro a mencionarlo. Ocre, lacre y... ¿Cuál era el otro? Era... Ocre, lacre, café. Café. Exacto. Ocre, lacre el café era como iba a ser de fondo. Bueno, en el Instagram después, cuando esté más un poco más avanzado el proyecto, claro, vamos a subir fotos para que tengan una imagen visual. Claro. Pero mientras les decimos que el fondo es lacre, es café. El fondo es café, claro, y bueno, ahí van a haber cambios ahora. Porque claro, ahora parto un poco del error, que el lacre lo compramos un poco basándonos en el color que aparecía en la página. ¿Te acuerdas? Claro, ¿y cómo era el color del lacre? ¿Cómo nosotros lo interpretamos según la página? Claro, según la página lo interpretamos como algo más relacionado no tanto con los rojos, sino más con los violetas, ¿cierto? Esa es como la diferencia, claro, con violetas morados, digamos. Exacto. ¿Cierto? Que la paleta de invierno tiene la paleta de la invierno, consideración que tiene más azules, porque son colores fríos, claro, más que los cálidos, que son colores rojos, ¿no? También creo que igual la paleta de invierno es rojo, pero no estaba pensado para el diseño. No, también somos ambos invierno, entonces claro, también podríamos ocupar rojo, creo. Pero hay un tema de que yo lo pensé para que combinaran bien los colores, ¿te acuerdas? Claro, sí. No rojo, porque si te acuerdas que después lo vimos, bueno, me estoy adelantando, pero lo vimos y la combinación del ocre con el café y el rojo genera visualmente como algo más masculino a la idea que tenía yo pensada, ¿cierto? Claro. Que era como un chaleco para mí casi. No sí, era, es como esos colores me gustaron a mí. Y no los vi tanto como para ti, en el sentido de que yo tenía una idea de ese chaleco con los colores que los había pensado, que eran más como morado en vez de rojo, café y un poco de ocre o amarillo, mostaza. Claro. Bueno, en traducción, para los que obviamente no se manejan como mucho con los colores, para mí al menos, mi visión súper simple de verlo, el lacre era más un rosado como... Palo de rosa. Como ¿cierto? Palo rosa, pero oscuro. Sí. No tan claro. Claro. Y en el teñido... Y el ocre es como mostaza, sí, pero mostaza igual medio oscuro, sucio. Así un poco como, oscuro, claro, no tan amarillo. Bueno, la idea era que fuese más luminoso, pero no había un amarillo más luminoso en la página. Claro. Entonces tuvimos que comprar ocre. Pero funcionó, o sea, el ocre funcionó bien. El que no funcionó tanto fue el lacre porque dio un rojo hermoso, pero como vino, pero encendido. Claro, encendido, pero bonito, muy, muy bonito. Sí. Pero como este rojo navideño, ese fue el color entonces era café intenso, con rojo navideño y... Sí, entonces no tenía esta idea que tenía yo previa. Luego ya lo teñimos y bueno, afortunadamente habíamos comprado más lana sin teñir, cruda, sí, y teníamos un poco más para poder teñir con un nuevo color. Menos mal nosotros fuimos súper arriesgados porque tampoco probamos mucho antes. Dijimos al tiro, tirémonos al tiro con los colores, y menos mal el café, que era la mayor proporción del chaleco, nos resultó bien. De hecho, el café resultó hermoso, según yo. Quedó muy bonito. Súper bonito, porque tuvo unos tonos, tú lo mezclaste con un poco de ocre, entonces se quedaron unos tonos un poco medio claros. Bastantes tonos distintos, pero armoniosos. Como tonos un poco verdoso, un poco azulado. Era muy bonito, quedó muy bonito. Y el lacre era menos cantidad de lana, entonces era genial porque pudimos repetirlo. Como no nos resultó sí, al principio, nos resultó ese rojo medio vino, pero claro. Claro, sí. Así que por lo menos ahí hicimos ese segundo intento. Claro, con el segundo intento funcionó. Bueno, y el segundo intento hay que decirlo que no teníamos ya, como encargamos estos tintes de lana específicos a Santiago, llegaron, teníamos todo era planificado. Era lo que había nomás. Exacto. Y no teníamos los primarios también. Claro, y no teníamos para hacer un nuevo color. Entonces tuviste que salir a la señora de la botonería. A la señora de la botonería, que la amo. Ya tenemos una historia, sí, en capítulos pasados hablamos también de esa botonería. Sí.
bueno, y tenía anilinas. Y tenía líneas. Que también tenían lana. Entonces, bueno, yo me acuerdo de haber visto, pero dije, no, comprémoslos como bien, así como los correctos, digamos. Claro, el producto sí. correcto. Pero después, como teníamos esta emergencia y nos vamos pronto de vacaciones, entonces queríamos también llevar las lanas teñidas para yo poder avanzar en el proyecto. Sí. Como si tuviera pocos, pero para avanzar en este proyecto, Sí. Irles mostrando igual los avances y todo eso. Entonces llegué a la botonería y me encontré con una maravilla, que la señora no solo tenía las anilinas, tenía un mostrario. Claro. De los colores, cómo se veían los colores teñidos en el género. Claro, entonces eso te daba una imagen más fiel al resultado. Exacto. Cosa que no se ve tanto en la página. Pues claro, sí. Entonces dijimos, súper bien. Y ahí descubriste el color que no era el color que vimos, sino que el color visualmente que yo había buscado, ¿cierto? Claro, y que en la página se veía súper feo, sí. Pero no era feo, pues en el género se veía súper bonito, más pálido, no tan como fluorescente, que era un solferino. Solferino, ese es el nombre. Que es de los primarios, de hecho. Claro, de las el anilinas. solferino es el primario. Amarillo, turquesa y solferino creo que son los primarios. Creo que primarios. Es el magenta. En colorimetría me parece que es el magenta. Sí, tiene sentido que sea el magenta. Parece que es el magenta. Sí. En Photoshop, porque finalmente hay que decir que yo trabajé en Photoshop para ver el tema de los colores. ¿Te acuerdas? Para el chaleco. Sí. Trabajé en Photoshop y ahí tomé los colores que iban a tener este chaleco. Claro. Y bueno, Solferino fue perfecto, porque calzó perfecto con la paleta que teníamos. Lo teñimos y funcionó muy bien. Bueno, igual cuando uno recién tiñe, la lana como está tan mojada, un poco de ansiedad porque tú no sabes qué color realmente te va a dar. Claro. O sea, incluso después que la remojas, ¿cierto? La enjuagas y todo eso. Aún así no sabes el color bien hasta el final, hasta que se seca. Claro, eso, porque en mojada arroja un color un poco más oscuro, ¿cierto? Exacto. Y cuando empieza a tomar más, o sea, empieza a desprenderse de la humedad, empieza a veces a ser más luminoso. Exacto. Y bueno, el proceso de teñido, para los que no lo han hecho nunca, es súper entretenido. Yo creo que lo aconsejamos súper Nosotros mucho para que lo hagan. Sí, lo porque hicimos es muy entretenido. En versión como más seguro, pero en realidad ahora ya uno podría aventurarse a hacer otras cosas. Más seguro en el sentido que lo hicimos en colores sólidos, todo. Claro, no hicimos ningún degradado. Bueno, los degradados naturales que se dan con el teñido, digamos. Que es de la lana blanca hasta el color que elegimos. Exactamente, ¿cierto? Sí. Pero bueno, yo mezclé en el café, en este caso mezclé un poco de ocre y dio un resultado súper bonito. Exacto. Pero en cuanto a como experiencia, yo lo recomiendo mucho. A los que si lo pueden hacer sería ideal, porque es muy teñir su propia lana en los colores que quizás no va a quedar el color que uno quiere, pero va a quedar igual hermoso, porque quedó muy lindo. Aparte que es tu trabajo, como que tiene otro valor ese proyecto después, pues, como la lana que teñí yo. Me imagino que es un proyecto que después uno termina acostumbrándose, y de hecho hay mucha gente, youtuber y de lana, digamos, podcaster de lana, que tiñen sus lanas, o sea, ya lo tienen como hábito de teñir lana. Varias chicas tiñen sus lanas. Les queda precioso, tiñen Sí, súper muy bien lindo. y todo eso. Bueno, lo único que teníamos que tener un harto cuidado, que al principio estábamos, bueno, yo en realidad, ¿no? Estaba media paranoica con que se filtrara, porque escuchaba mucho eso, que todo el mundo era como, se filtró. Pero sirvió la advertencia porque quedaron perfectas, o sea, no quedó, de hecho no tuvimos problemas con eso, digamos. Sí. Con la temperatura, eso sí que creemos que para el que vaya a teñir lana, no sé si quieren experimentar, creo que igual es un factor importante. Nosotros lo hicimos en unas bandejas. Es súper importante. Por lo que vi yo, es súper importante la temperatura, sí. Claro, y bueno, lo que apreciamos nosotros ahí en vivo, digamos, eso hay que decirlo. No lo hicimos en olla, sino que en una bandeja. Son bandejas, metálicas que tienen ¿cuánto? Dimensiones más o menos grandes en este caso. No sé, 90 centímetros. Bueno, no me acuerdo, era hartos centímetros. Sí, creo que tengo que explicar el tema de nuestra cocina y todo eso, que es importante que lo sepan. Tenemos estas placas calefactoras, son placas eléctricas y no están fuego. Muy buenas, no es fuego, y no son muy buenas porque no regulan tan bien la temperatura, se apagan, son como una cocina antigua, digamos, y no hace bien el calor, digamos. Bueno, y además que la bandeja era muy grande y la cocina tampoco es tan grande, estas como hornillas, ¿cierto? No son tan grandes. Entonces la distribución del calor
Y eso es un punto súper importante. La distribución del calor del agua de la bandeja se centraba casi en el centro de la bandeja y no tanto en las orillas. Sí. Y esa diferencia de temperatura, al final vimos diferencias también en el teñido. Es decir, se notaba. las temperaturas de agua más bajas cambiaban de... Claro. Que sirvió como experiencia para poder utilizar ese conocimiento, que también lo decimos por eso, para jugar con eso en el momento de teñir, porque es súper importante. Que eso. En el fondo, si buscáramos patrones de temperatura, que de hecho ya nos pudimos dar cuenta un poco de eso, patrones de temperatura respecto a colores, podemos nosotros trabajar con eso y diseñar colores respecto también a la temperatura. Exacto, sí. De hecho hay técnicas que tienen que ver con hacer estas variaciones variando la temperatura como a propósito. Claro. En nuestro caso no fue un problema de la cocina. Pero igual que bonito, porque el café como era... Bueno, el café donde más notorio fue esta diferencia, porque teníamos mucha cantidad de lana en la bandeja. Es verdad, claro. Estaba confinada la bandeja ahí, o sea, confinada la lana en esa bandeja. Sí. Entonces había mucha lana por los bordes también, no pudimos centrar la lana ahí. Claro. Entonces pasó que hubo como harto variación de colores, pero era bonito, porque iba a quedar como con un efecto matizado, pero sin quererlo. Claro, ¿te acuerdas de la cantidad de lana? ¿Te cuentas de la cantidad de lana de café? Sí, en la bandeja, bueno, la bandeja igual es grande. Sí. Como les decía, yo creo que eran como 60 centímetros o quizás un poco más de largo y de ancho, no me acuerdo, como 40, algo así. Claro, como 40. 45, no sé. Y la cantidad de lana eran como... 600, 400... Como 400 parece. O 350 gramos, algo por así. ¿Y eso? 350 gramos, porque primero pesamos 200 y después 150. Sí. Claro, y eso en la madeja que distribuimos en la bandeja quedó pero justa. Claro. Digamos, nos faltó poco espacio para cubrir todo. Sí. Y claro. Y además que tampoco tenía mucho espacio para mover y hacer que los pigmentos, la anilina, los colorantes se movieran, porque claro, eso igual es súper importante, la difusión de los... Cuando se va a calentar, claro, o sea, se va decantando la anilina luego de un rato, si es que no alcanza la temperatura rápida, entre comillas, o claro, la idea es que no sea tan rápido, pero si no hierve, digamos, o no se calienta rápido, el pigmento empieza a bajar. Claro. O sea, hay que estar ahí, debe haber un tiempo ideal para hacer eso. Sí. Y más o menos, como dato, porque igual tenemos un termómetro y medíamos la temperatura en distintas zonas de la bandeja, pues, y había como de 10 grados de diferencia, igual es harto para una tinción, creo yo. Sí. Pero quedó bonito, nos gustó. Quedó bien, quedó súper bien. Sí. Quedé con la idea de poder controlar mejor las cosas, sí. Porque igual, por ejemplo, acuérdate que lo que fue difícil fue los tiempos, que tardamos en mucho rato porque no teníamos, no tomaba la lana la tintura y era por la temperatura, seguramente. Sí. Porque no tenía la temperatura suficiente, pero yo ya ahí le echo la culpa a la cocina. ¿Ya? Sí, pues ahí tendríamos que cambiar la cocina, buscar otra forma. Una forma de tener quemadores que sean más homogéneos. Claro. O sea, que se puedan distribuir de forma homogénea la bandeja, que es bien grande. Sí, pues. Pero a poco vamos a ir mejorando el sistema y mientras tanto, como solo teñimos y para nosotros, claro, para nuestros proyectos, entonces estaba súper buena la... No, y quedó muy bonito. O sea, pese a todo, la lana quedó súper bonita. Teñía. Sí. Así que seguramente pronto vamos a tener más imágenes o el proceso. Y bueno, y el patrón que vamos que voy a tejer, porque esta ya parte es mía. Claro, el patrón, que es súper importante dentro del tema. Que es de la Jennifer Stengas. Y prometí revisarlo antes, pero no me acuerdo cómo se llama. Garden Gate, creo que se llama. Vamos a tener que hacer otro podcast complementando vamos a tener que, toda la información que se nos queda en el tintero. Es que era mucha información. Irresponsable, como lo único que tenía que saber era como el nombre del patrón. Era la única tarea que tenía. Ya, pero lo van a saber después cuando vean los posts, también en Instagram. Claro, bueno, podemos recordar en el próximo podcast. Pero la Jennifer Stengas y creo que es Garden Gate, pero los patrones de ella son bien parecidos en Colorwork. Ya. La otra vez lanzó como un descuento por unos días de como pague 2 y lleve 3. Ah, me comentaste, sí. Y yo andaba con la idea porque había hecho el suéter, o sea, estoy haciéndolo todavía, el Monarch, que tiene este colorwork con mariposa. Pero el colorwork que tiene este Monarch no es tan cómodo ni tan entretenido de tejer, porque tiene mucho espacio el colorwork.
cuando uno lo está tejiendo, tienes que tratar de que entre colores no quede tanto espacio. Claro. Y en este caso, en el Monarch, como que tiene los contornos de la mariposa dibujado. Por lo tanto, el centro de la mariposa tiene muchos espacios como sin cambiar el color. Uh-huh. Y eso dificulta y hace que sea como un poquito más aburrido tejerlo. Para una persona, por lo menos en mi caso, que está recién empezando con esa técnica. Entonces fue como no tan buena experiencia al principio. Y ahora que estaba tejiendo la muestra de tensión con que es como el colorwork más correcto, ¿cierto? Con patrones de cambios de color así más pequeños, saltos más pequeños. Pucha, otra historia, pues es más entretenido. Ahí entendí por qué la gente dice, es entretenido el colorwork. Claro. Porque de verdad es más entretenido cuando tienes estos saltos pequeños, vas cambiando los colores. No, otra cosa. Claro, vas jugando con los colores en el fondo. Claro, entonces quería probar algo tradicional y por eso dije, mira, me gustan estos diseños. Porque me pasaba a veces con el colorwork antes. Ahora ya como que uno le empieza, de tanto verlo, te empieza a gustar. Pero no sé si cuando yo te los mostraba, igual yo creo que sentías un poco eso. Sí. Que era como que no era de nuestra cultura. Sí, bueno, era como más nórdico. No es de nuestra cultura. Bueno, sí, de hecho no es de nuestra cultura, pero era como que uno lo veía así como, de Navidad, no sé. Sí, como uno lo asocia a otras cosas. Bueno, hay que decir que en Chile tampoco hay mucha tradición de diseño autóctonos excepto los mapuches, claro, que tienen su propio y la parte andina también, pero a nivel país no tenemos mucho como cultura de diseños textiles como de ese tipo, digamos. Claro. Que son ya los países nórdicos, vienen esos diseños, me parece que son muy antiguos, digamos. Sí, son orígenes bien nórdicos. Es como si acá en Chile tuviésemos diseños mapuches como a nivel de todo Chile, claro, digamos, ¿cierto? Y acá los diseños mapuches tienen que ver más con chalecos igual, pero no es un colorwork como tal, sino que hay como patrones que son los típicos símbolos que uno... Eso, tiene más simbólico que de colores. Exacto, que está en las mantas, que está como en los cintillos que ocupan en la cultura también. Lo mismo en la parte andina, la chacana, la cruz chacana me parece que se llama. Esa sí, esa es muy típica, esa es muy típica, chacana creo que se llama. Si es que no, podemos después corregirlo, o nos pueden corregir. Sí. Pero la cruz andina esa es muy conocida, es súper conocida y están todos los diseños andinos. No sé si en los mapuches la tienen, ¿eh? No estoy seguro. Sí, es más andina esa. Es andina, pero no sé si los mapuches. Porque yo me acuerdo de It's Ignorance, como dicen. Porque la veo harto yo en Temuco. Sí. Distintas, puede que la tengan. Pero no sé si. Es que Temuco, como está muy al sur. Eso, como Temuco, donde están los mapuches, para los que no son de Chile. Temuco es como la zona bien al sur del país, digamos, no extrema, pero mapuche. Donde están todos los mapuches, digamos, es la parte que se concentra todos los mapuches de Chile casi. Claro. Y Argentina, comparten esa zona geográfica. No es tan andino, es como la cordillera, la influencia de la cordillera no llega de la cultura andina, creo que no llega hasta ahí. Entonces me parecería súper curioso que tuvieran la cruz andina. Habría que investigar. Ellos tienen, claro, la idea del cultrón, esa simbología, los dibujos del cultrón, que es como los puntos cardinales. Juegan mucho con el tema de los puntos cardinales. Pero sí, puede ser que es una tarea que hay que investigar. Yo creo que hubo un par de reuniones entre los incas y los mapuches en algún minuto de la historia, porque me acuerdo de haber visto varias veces ese patrón, o sea, ese tipo de imágenes y de símbolos en distintas cosas, incluso como hasta en el mercado municipal. Bueno, se quemó hace un tiempo atrás, pero antes me acuerdo que el suelo lo tenía. De hecho, hace poco vi una diseñadora, no sé si diseña necesariamente esto, pero es argentina y hizo un diseño con motivos mapuche. Ya. Y tenía también Claro. Puede ser, es que puede ser porque los pueblos, los incas llegaron hasta muy al sur, así que puede ser. Es posible. Ahora los mapuches es un pueblo bien particular. Da para muchos podcasts, digamos, hablar de mapuches. Pero sí, es un pueblo muy, muy particular. Entonces, no sé si tuvo mucho contacto con los incas, pese a que los incas fueron muy como de socializar con los pueblos, ¿cachai? Claro.
No lo sé si los Sí. mapuches lo hicieron, pero no me sorprendería que además tuviesen la cruz andina, por alguna otra razón, digamos. Claro. Como los telares y esas figuras son lo que es lo que más permea las culturas en Claro. general, sobre todo Sí. las antiguas. Es posible Sí. que la hayan adoptado. Claro, sí. Sí, sería bonito también tener como... Bueno, pero igual es un poco mezcla, ¿no? De tener este colorwork que es muy nórdico, de repente con motivos así andinos. Pero sabes que es una buena idea, creo yo, porque ahora ya todo el mundo está todo el tema de mezclando todo claro, está el Sí. pastiche, la figura, o sea, los representaciones artísticas o modelos de obras, digamos, artísticas, se han mezclado todo ahora. O sea, no hay los temas puristas ya no existen ya en el Claro. arte, digamos. Claro. Está todo mezclado, entonces sería súper interesante, creo yo, que alguien Ahora no pudiera sé hacerlo. si eso tendrá, porque ahora está súper como en boga o como en la palestra el tema de la apropiación cultural, de que como que uno no puede ocupar símbolos en el fondo Sí, como si fuesen tuyos, digamos. Claro. Como que yo ahora me crea... ese es el otro extremo. Claro, entonces no sé si, por ejemplo, de si esa alguien se balanza. ponga a diseñar que sea como, no sé, un tipo así de Noruega y diga, oh, yo voy a tomar ahora los símbolos mapuche, no sé si eso es se puede considerar apropiación cultural o... Claro, es que ahí hay un tema, creo yo, que es súper interesante, que es el tema del equilibrio, está en esta balanza del mundo artístico, propiamente tal, con el mundo cultural. Y ahí justo diste un punto sensible, que es el tema de intereses culturales, de patrimonio cultural y intenciones artísticas. Entonces, ¿hasta dónde llega el arte un poco? ¿Cuáles son los límites? Claro. ¿Hasta dónde debe respetar el arte Sí. la cultura? La Claro. cultura, en este caso, de los pueblos originarios, por Claro. ejemplo. Entonces, si es un homenaje, ahí los límites vuelven a diluirse. Si es un homenaje a las culturas mapuches, por ejemplo, en este caso los mapuches, Claro. si ponemos como ejemplo, si alguien hace un homenaje, hace un diseño en homenaje a la cultura mapuche, pero con Sí. mezclas culturales, va a haber un sector que va a decir lo que tú dices, que hay una apropiación cultural, pero en el fondo es un homenaje, un rescatar esa cultura. Claro. Entonces, ¿dónde está ese y punto? es distinto que alguien tome elementos para hacer algo como artístico que sea como de creación propia a que una persona quiera imitar. Yo creo que eso es más apropiación cultural, cuando tratas como de imitar o de apropiarte de eso en el fondo. Decir, Claro. por ejemplo, ya yo voy, o Sí. sea, así lo hacen los mapuches, yo vengo y vendo como lo hacen los mapuches, pero estoy a 1000 kilómetros Sí, de... creo que la apropiación cultural tiene que ver justamente con el mercado, que es lo que dices tú, Claro. que es vender un producto, Claro. hacer una idea cultural, convertirla en un producto vacío, digamos, ¿cierto? Entonces, claro, tomo diseño, por ejemplo, pasa con algunos elementos, y es que ahí igual es difícil porque se necesita gente muy especialista en el tema del arte, porque pasa con los diseños, por ejemplo, de los Ona, que son aborígenes que se extinguieron, bueno, los mataron al sur de Chile, los Alacalufe, bueno, Claro. todos los pueblos originarios antiguos de Chile, del extremo sur, Sí. tienen una simbología. Y yo he visto mucho diseño con los, por ejemplo, la cultura aoniquén, ¿cierto? Ujú. Que en el fondo es súper vacía, o sea, son las figuras, bueno, también porque hay poco antecedente de esa cultura, Claro. pero es muy de moda, o sea, lo mismo pasa, por ejemplo, con los Rapanui, que es la isla de Pascua, Claro. que también son Bueno, pasó nuestros- también con los Selman, po. Los de la Los Patagonia Selman, también, por ejemplo. que como tienen, son Es- tan características en realidad toda su cultura y todo eso. Hubo como un problema también porque hubo una empresa que empezó como a vender cosas de los Selman, pero como ya casi merchandising, pero incluso como polera o disfraz entre comillas, Eso, o sea, como claro. que en el fondo Eso está es, po. y es una vestimenta Es y que- ellos así como, mira, vístete como Selman. Y ese es el Y límite eso que fue digo yo. súper chocante. Bueno, claro que los Selman fueron asesinados, fue un genocidio Exacto. tremendo, entonces ya no hay descendientes, pero imagínate que hubiese un Selman aquí, o sea, si todavía estuviera la Actualmente, cultura, es tremenda claro. falta de respeto, así como Eso hoy es, po. están Eso es como... vendiendo como mi vestimenta. Es un tema súper interesante para conversarlo, por eso que justo lo tocamos al final de este podcast, sin quererlo, pero Sí. desgraciadamente, porque es un tema súper interesante de conversarlo más en profundidad. Sí, Por sí. ejemplo, me hace acordar también de... va mucho, pero por ejemplo la figura... Es lo mismo que ocurre con las figuras, por ejemplo, emblemáticas. No sé, Violeta Parra en Chile, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasaría? O el Che Guevara, no sé, figuras que trascienden los ideales o lo que representan y ya se transforman en un ícono o en
en un ícono casi de moda. Entonces ponen la cara de Marilyn Monroe en una polera o la cara de Fidel Castro. O sea, es como ya en parte de la cultura pop para la gente. Exacto, es una cultura pop. Entonces, porque yo creo que hay harta, con el tema de la Frida Kahlo, una por ejemplo, súper Frida Kahlo. Entonces, característica. Haciendo la conexión con esto, ¿qué pasa? Que en el fondo es una figura vacía porque representa una moda. O sea, es la superficie de lo que representa la persona. Claro. O lo que representó su ideología, o independiente de cuál sea, puede ser cualquier ideología, digamos. Incluso representa como una forma fácil, o sea, para algunas personas siento que es una forma fácil de pertenecer a un grupo, ¿no? Sí, como totalmente. Que si tenéis la bolera del Chavo, tenéis la bolera de la Violeta, es como, me gusta el folclore, me gusta, o el Frida Kahlo, me gusta el arte. Así como, aunque no te guste el arte, aunque no sepáis nada de arte. Suena fuerte decirlo, pero es como la digestión, es lo digerido de un concepto, es decir, el mercado o el mundo artístico, el que se ponga ese poncho, como decimos acá en Chile, ellos te venden entre comillas, no necesariamente con dinero, pero te implantan una idea, ¿cierto? Que está digerida. Entonces, es lo que dices tú, esa idea digerida es mucho más fácil de consumir, y es mucho más fácil que yo me compre esa polera del Che Guevara sin saber quién fue. Exacto. Por ejemplo. Claro, me dan todo el... Incluso se mezclan cosas, por ejemplo, el arte de Andy Warhol, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Hay mucha mezcla de ese tipo de cosas. Entonces se va desfigurando las ideas originales, que no lo critico, está bien. Encuentro que está bien porque es parte de la oferta artística que hay. Y es súper bueno que no hayan vacas sagradas, digamos, que todo se pueda tocar. Pero ahí volvemos al punto original. ¿Qué pasa con estos pueblos, por ejemplo? Con lo que representaron. Claro. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde está ese límite, cierto? Sí. Es difícil saberlo. En el mensaje y toda la cultura hay una profundidad. Eso no es una moda, no es una propuesta artística. Pero si te fijas, por eso lo relaciono con el otro. Si te fijas, es lo mismo que digo yo con respecto al tema de los personajes. Porque otra persona podría decir lo mismo que tú, aludiendo el mismo argumento, por ejemplo, con, no sé, Che Guevara, Frida Kahlo, etcétera. Podría decir, ellas representan otra cosa, no quiero que esté en esa bolera, ¿cierto? Claro. Es lo mismo en el fondo, porque igual estás manoseando algo que no es más que un producto, es más que una superficie. Entrar en ese juego, claro. Exacto, eso es. Pero da para mucho, el tema da para mucho. Sí, yo creo que vamos a tener que cortar este podcast por necesidad. Sí, cada vez lo hacemos más largo. Sí, no deberíamos exceder. No es malo, pero una campanita. Sí, vamos a tener que tener una campanita. Sí, porque la idea es que sería entrete que lo pudieran escuchar como en algún trayecto. Claro. Y que no quede como cortado. La típica cuando son muy largos, a veces si ya lo escucho mañana, después nunca los terminan de escuchar. Sin embargo, lo bueno del podcast en general es que se puede pausar y pueden escucharlo después, así que probablemente pueden. Para tener que dividirlo en dos Sí, bueno, no, tampoco está tan largo, pero si no nos callamos va a ser muy largo. Ya paramos aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Sí, Polilla Tejedora y por mi lado Valwan. Redes sociales nos pillan y nos encuentran. Nos dejan sus comentarios. Nos dejan comentarios, preguntas y buscan por el patrón de Turing, que es nuestro podcast. Sí, estamos en todas las plataformas ahora. Sí, chao. Nos vemos. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you